Buenas noches, muy buenas noches. Una vez más quiero darle las gracias a todos por acompañarnos esta noche, el cual Venezuela SOS y toda la red de canales Celo se viste de gala para presentarles a ustedes al vicealmirante Iván Carratú Molina, alguien muy especial que está con nosotros y va a hacer su alocución al país esta noche. Es un hombre con altísima experiencia en el mundo militar. Se inició cuando ingresó al Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho a los 13 años de edad, ex jefe de la Casa Militar y jefe de la escolta militar de Carlos Andrés Pérez, en tiempo de que Hugo Chávez y un grupo de militares, faltando a la Constitución establecida en ese momento, intentaron asesinar también al presidente Carlos Andrés Pérez y intentaron también romper el hilo constitucional con aquel golpe de Estado del año 92. Ahora es un perseguido más de este régimen Castro comunista, imputado por Nicolás Maduro como el cerebro ejecutor de las revueltas que están sucediendo en estos momentos en Venezuela. Con ustedes, el vicealmirante retirado de la Armada Venezolana, Mario Iván Carratú Molina, a través de Venezuela SOS para toda Venezuela y el mundo. Justicia nacional e internacional a través de este magnífico, muy importante canal de información y discusión política. Escuché antes de estar en la transmisión varias personas que desconocían quién era el almirante Carratú, en este caso mi persona. Yo soy un venezolano, nací frente al Palacio Miraflores en la parroquia La Pastora. Después de 37 años de servicio en la Armada Venezolana, pasé a retiro en 1995 y desde entonces he estado combatiendo desde mi posición de militar retirado los procedimientos políticos, dictatoriales, militares y represivos del gobierno venezolano desde 1998 hasta el momento actual que me encuentro fuera de Venezuela desde el mes de diciembre, que fui perseguido por el gobierno y posteriormente imputado el 12 de febrero como responsable de los muertos y la expresión civil estudiantil, ese fatídico día para los jóvenes que perdieron la vida esa tarde. Antes de ello, es bueno que sepan que durante mi último tiempo de servicio militar fui nombrado jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez entre 1990 y 1992. Conocí el cuartelazo militar, sufrí el cuartelazo militar junto con los que estábamos en Miraflores esa noche. Alerté a los mandos militares y a los políticos de entonces lo peligroso que había sido la presencia y el alzamiento militar de 1992, me refiero al del 3 y 4 de febrero. Lamentablemente no fui escuchado, no me hicieron caso, no entendieron mi preocupación como militar activo y frente a la posición de los grupos rebeldes. No fueron llevados a juicio, no fueron sancionados jurídicamente por haber cometido la rebelión militar, único delito militar o el más grave delito militar que puede cometerse en una democracia desde las Fuerzas Armadas. Fue perdonado el comandante Hugo Chávez más casi 700 oficiales que se movilizaron en armas esa madrugada. La mayoría de esos oficiales perdonados por el presidente Caldera en 1994 y apoyados por establecimiento político venezolano, incluyendo las élites, favorecieron el perdón a Hugo Chávez y lo financiaron y apoyaron para llevarlo a la presidencia en 1998. Lamentablemente para Venezuela, estos errores políticos, no ser sometido a juicio, no ser pasado a la jurisdicción militar como rebelde, no aplicarle las sanciones que correspondían, que eran más de 30 años de prisión, de acuerdo al Código de Justicia Militar, por rebelde, y posteriormente apoyado y financiado por las élites venezolanas, es que tenemos este grave problema en Venezuela, y que como no les interesa que yo lo divulgue y lo promulgue públicamente, he sido vetado y me han limitado a no hablar por los medios de comunicación ni informar los responsables y los que fueron los hacedores de este grave problema venezolano, donde el pueblo y toda
estructura civil venezolana y también la militar desconocía lo que había ocurrido en el 92 y votaron por una persona que ofrecía acabar con AD y con Acción Democrática, y resulta que acabó con Venezuela. Lamentablemente esa es la realidad. Cambio. El vicealmirante Carratú seguirá con nosotros en su alocución aquí en el Venezuela SOS. Mientras tanto, acuérdense de poder mandar sus preguntas a nuestro Twitter, que es @ZVenezuelaSOS. Para preguntas al vicealmirante Carratú, las pueden hacer al @ZVenezuelaSOS. Cambio y continúe. Gracias. Voy a iniciar una pequeña exposición para comunicarles la visión que tengo en estos momentos y lo que he mantenido por muchos años del problema venezolano. Venezuela fue penetrada por los intereses políticos y geopolíticos de Fidel Castro desde 1961. Durante ese periodo hubo las guerrillas venezolanas, 1961-1975. Gracias a la energía y a la posición del presidente Rómulo Betancourt y del presidente Raúl Leoni, las Fuerzas Armadas de Venezuela, por primera vez en la historia de vida republicana, se emplearon militarmente contra un enemigo externo. El enemigo externo era Fidel Castro, que penetró y pisoteó la soberanía nacional en aquel entonces. Fueron 15 años de una larga lucha entre venezolanos y la invasión militar o miliciana de Cuba a través de milicianos cubanos y el Che Guevara, ordenados por el presidente, el dictador cubano. Las Fuerzas Armadas lograron derrotar militarmente a este grupo de invasores, más los guerrilleros venezolanos catequizados y formados en Cuba, inclusive con centro de poder en la Universidad Central de Venezuela, 1961, repito, 1969, cuando el presidente Rafael Caldera, en su primer gobierno, intervino en la Universidad Central, la cerró militarmente, asimismo la Escuela Técnica Nacional, que quedaba aledaña, en los terrenos aledaños a la Universidad Central, y todo ese excedente de muchachos jóvenes que tuvieron que salir de la Universidad Central para dirigirse a otros destinos educativos, una disposición del presidente ordenó que se le diera apertura e ingreso a esos estudiantes universitarios de la Escuela Técnica Nacional a la Escuela de Formación Militar. En ese momento, esa orden dada para convertir a las Fuerzas Armadas en una solución social desde el punto de vista educativo, comenzó el infiltramiento o comenzó la penetración de grupos radicales de jóvenes venezolanos catequizados y orientados por Fidel Castro en América Latina, específicamente en Venezuela, y comienza una penetración entre los cuales y podemos nombrar la mayoría de esos guerrilleros: Américo Martín, Teodoro Pekov, Aristóbulo Isturiz, Pablo Medina. En ese periodo de 1971 a 1975 fue intervenida la Universidad Central por el presidente Rafael Caldera en su primer gobierno. Los excedentes de estudiantes que no pudieron tener cupo en la universidad del país y unos que no pudieron ir al extranjero a estudiar, fueron reconducidos a formar parte de las escuelas militares como solución social, educativa, por el cierre de la Universidad Central, que en ese entonces tenía aproximadamente unos 55.000 estudiantes. Todos ellos pasaron a ingresar, muchos de ellos, a la Fuerza Armada. Ahí comenzó la penetración de izquierda en la Fuerza Armada que vemos ahora cuando Hugo Chávez se alza en 1992. Lamentablemente los cuerpos de seguridad, el establecimiento político, y de una manera incoherente permitió que eso ocurriera. Los militares que reclamábamos y exigíamos un cambio de política militar en el país no fuimos escuchados. La autoridad civil sobre la autoridad militar prevaleció
Los militares reclamamos y reclamaron, particularmente en mi época más joven, lo manifesté y no fui escuchado. Y específicamente se nos dijo que el Poder Civil tenía el control absoluto de la situación y que no había peligro. Bueno, esos años fueron terribles, hasta que en el 92 explota el cuartelazo militar de Chávez. Ya se tenían rumores de que eso iba a ocurrir, ocurrió, y particularmente la noche del asalto a Miraflores, en el cual me encontraba con el presidente Pérez, con el doctor Ávila Vivas y con el senador fallecido Alfaro Cero, más 3 decanes y 4 o 5 miembros de la escolta presidencial. Fuimos rodeados por 20 tanques Dragón, 213 elementos de tropa, efectivos de tropa. La casona fue sitiada y tomada prácticamente externamente por el ahora ministro del Interior, el que está, se me olvidó el nombre en este momento, Rodríguez Torres, el ministro Rodríguez Torres, general Rodríguez Torres, era el que tomó la casona y atacó la casona con fuego de artillería y fuego de morteros, además de fusilería. La idea era asesinar al presidente de la República y producir daños en la familia presidencial. Fracasó el golpe en menos de 24 horas, fueron llevados a prisión. El establecimiento jurídico venezolano no juzgó a los rebeldes militares. El presidente Caldera con su equipo de gobierno y las fuerzas políticas en el año 94 los perdonaron, los liberaron, y del 94 al 98 las élites políticas e intereses económicos importantes, más las corrientes de izquierda, de COPEI, del MAS, propiciaron la llegada al poder de Hugo Chávez, y el pueblo votó por un rebelde militar y asesino, porque en la casona fusilaron a 5 efectivos militares, y en la casona en Miraflores fusilaron a 10 miembros de la casa militar, efectivos militares, y a 36 que resultaron heridos. Algunos de ellos quedaron paralíticos para toda su vida por los disparos recibidos. Inexplicablemente, y como militar en aquel entonces, no entendía la posición del establecimiento político nacional. Los partidos políticos, en lugar de darse cuenta que había habido un golpe de Estado contra la democracia, contra los venezolanos, propiciaron la salida del poder de Carlos Andrés Pérez con los defectos o fallas que pudo haber tenido. Propiciaron el perdón, inclusive la Iglesia Católica, Monseñor Moronta, muy cerca de ustedes, allá en el estado Táchira. Monseñor Moronta era parte de la conspiración. El presidente del Tribunal Supremo, el doctor Caldera, Adón Vivas Terán, toda la izquierda, Teodoro Pecov, Américo Martín, toda esa gente, por decir unos cuantos, estaban en la conspiración. Los hermanos de Sola estaban en la conspiración para tumbar al presidente, y ellos llevaron a la presidencia a Hugo Chávez. Después de que llegó al poder Hugo Chávez, comenzó la destrucción de la institución venezolana. Óigaseme bien, la destrucción de la institución venezolana, no solamente a los partidos políticos. El primer paso de destrucción, y lo dijo Chávez en la Avenida Los Próceres el 2 de febrero de 1999, dijo públicamente delante los miembros del Congreso de la República, embajadores, gobernadores, sociedad política y pueblo venezolano, dijo: los militares que se alzaron en 1992 son héroes, los militares que no se alzaron son traidores. Les puedo decir que en el cuartelazo militar del 92, el 99% o 98% de los militares fuimos leales a la Constitución, y un 2% aproximadamente violaron la Constitución y asesinaron a efectivos militares con las armas de la República, y tomaron por asalto el Palacio Miraflores y la Casa Presidencial. Indiscutiblemente que eso fue un tremendo error, y esa alocución del presidente cuando toma posesión partió en pedazos la institución militar, y es lo que ahora tenemos como institución que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque aquellos tenientes y capitanes que se alzaron en 1992 son ahora los coroneles y generales que comandan y dirigen las Fuerzas Armadas. Eran parte de una conspiración que comenzó en 1978 y que tuvo explosión en el 92, pero siguieron conspirando hasta llevar a Chávez a la presidencia, y aún ahora conspiran contra las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos, arremetiendo con las armas
a los jóvenes venezolanos. Por eso es que los ciudadanos venezolanos y en el extranjero no entienden qué pasó en las Fuerzas Armadas venezolanas. Pues bien, el establecimiento político nacional permitió que esos rebeldes no fueran juzgados por los tribunales militares y civiles, no fueran reducidos a prisión el tiempo que le correspondía por el delito cometido de rebelión militar, y después van a la presidencia. Lógicamente, muchos venezolanos, jóvenes aún, que en ese entonces tenían 4, 5, 7, 8, 10, 15 años, no entienden qué ha ocurrido. Y muchos venezolanos que tienen la memoria corta no saben lo que ha ocurrido en el país. Y mi trabajo es y ha sido decir públicamente los errores políticos que hicieron y por qué el gobierno venezolano de Hugo Chávez Frías y de este gobierno han agredido violentamente la institucionalidad, han acabado con la identidad nacional, modificaron los símbolos de la patria, modificaron las corrientes históricas y factores históricos que nos han construido como nación y como república. Los padres de la patria fueron tergiversados, incluidos Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos y una serie de guerrilleros y factores importantes de la Revolución Cubana son parte actualmente de la educación que reciben nuestros jóvenes en Venezuela, con el argumento del hombre nuevo. El hombre nuevo es borrar de la mente y del imaginario venezolano los valores éticos, morales, históricos, militares y civiles que nos dieron la fortaleza para construir una nación como Venezuela de casi 204 años de historia republicana. Lamentablemente los venezolanos hemos seguido ciegamente una orientación política fallida que en 14 años, o mejor dicho, en 22 años no ha logrado recuperar el prestigio y la orientación democrática desde el 92, que apoyaron el golpe y ahora negociando o dirigiendo la política erráticamente después de 14 años con solamente un objetivo electoral que favorece al país como democracia o como posible democracia, pero que favoreció demasiado el gobierno porque lo proyectó internacionalmente como una democracia, 19 elecciones, discusiones de fraude no concretas, los mismos políticos, y le pongo el ejemplo, Ramos Ayú es líder político de Acción Democrática desde el 98, Julio Borges desde el 98, el agente del MAS desde el 98, o sea, todos los líderes políticos tienen el mismo tiempo en el ejercicio del liderazgo político nacional desde 1998, lo mismo que tuvo Chávez en el poder y este gobierno ahora. Pero los cambios sustantivos que nosotros deberíamos tener para poder reconstruir institucionalmente la República y recuperar la libertad no ha sido posible con la estrategia y con la mentira con que han manejado los venezolanos. Ahora, gracias a la explosión de los estudiantes, al apoyo que estos estudiantes han tenido en todo el territorio, poco o mucho, pero han sido apoyados. El llamado mío esta noche a todos los que me escuchan es que tenemos que seguir apoyando a los estudiantes en todas las instancias, en todas las acciones, protegerlos, ayudarlos, equiparlos, defenderlos y enfrentar a los grupos militares y paramilitares que están destrozando con la juventud y acabando con el hálito de libertad que estos jóvenes están buscando. Por eso es que no entiendo ni entenderé jamás habernos sentado en una mesa de diálogo un grupo de personas a espaldas de los estudiantes venezolanos que han puesto la cuota de sangre y de mártires, sin respetar a esas familias, sin respetar los objetivos políticos y de libertad que tienen los jóvenes estudiantes y la familia venezolana, y en una noche o en unas relaciones, mesa de diálogo que no logró nada, solamente una popularidad pírrica de 4 o 5 horas de un grupito de políticos venezolanos que en lugar de identificarse con los valores éticos de la libertad que esgrimen los estudiantes, no lo hicieron.
Ahora tenemos nosotros, los que nos escuchen, y el resto de los venezolanos, querrámoslo o no, hagámoslo público o no, tenemos que unirnos mucho más, porque la amenaza es más grave y el problema es mucho mayor de lo que la mayoría se imagina. Tenemos que buscar la reacción de la juventud militar, no ocuparse de los generales, no ocuparse de los coroneles traidores. Y digo traidores no porque sean del gobierno de Hugo Chávez, traidores porque han permitido la presencia de cubanos en el país, traidores porque han permitido la presencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en Venezuela, traidores porque han permitido la presencia de iraníes, cubanos, rusos, bielorrusios, norcoreanos, etcétera, en nuestro territorio, traidores porque han permitido el robo y el despojo de nuestra riqueza, y traidores porque han permitido finalmente acabar con los jóvenes venezolanos que están luchando con toda la fuerza en un derecho nacional e inalienable, que es luchar por la libertad, por haber nacido en el territorio venezolano. Por eso esta noche me complace haber hablado con ustedes y me complace decirle mi punto de vista. Mi punto de vista no es de partido político, no milito en ningún partido político, solamente actúo independientemente y con la persona que siempre he estado conversando y hemos estado analizando esta situación de hace más de 2 años, es con el doctor Alberto Franceschi, lamentablemente o favorablemente también perseguido por el gobierno, y actualmente, sin ser cobardes, porque no somos cobardes, estamos en el exilio porque no podemos ser preso político, así como fue Mandela, 28 años preso, y logró salvar a su república y crear una nueva nación libre después de 27 años de prisión. Y yo no estoy dispuesto en mi persona a regresar al país, así me critiquen todos los que me critiquen, a regresar al país, que me agarren en el aeropuerto de Maiquetía y me metan preso como está Simonovic o como están otros, o pasar a la clandestinidad entrando por el aire sin saber a dónde voy a caer. No me estoy justificando ni estoy pidiendo clemencia, solamente estoy diciendo mi posición como hombre venezolano, padre de dos varones, abuelo de 2 niñas, que lamentablemente también están fuera del país por la persecución que ha sufrido mi familia desde 1992, no es desde Chávez, desde 1992 hasta el presente yo he estado perseguido, y los que no me conocen y los que no saben las razones por las cuales yo he estado combatiendo solo muchas veces este proceso político desgastante y traidor, ahora que estoy en el exilio obligado, no porque salí del país, sino porque me tuve que quedar fuera de Venezuela, sigo combatiendo. De otra manera, no pretendo dirigir lo que se hace en Venezuela, pero sí orientar y buscar apoyo externo fuera de Venezuela para ayudar a los jóvenes venezolanos y ayudar a los ciudadanos venezolanos, que es al final a quien nosotros todos debemos identificarnos y aportar. Dejar a los estudiantes es un crimen, dejar a los estudiantes solos es traición, dejar a los estudiantes solos es ser cobardes. Y en este momento yo llamo a los que están en Venezuela a que abandonen el miedo, la cobardía y se unan para buscar el desarrollo de la reacción de los estudiantes en todo el territorio y de la juventud militar. Pero esa reacción de los jóvenes estudiantes tiene que ser genuina, única, no puede ser que sean parciales de un partido político que están luchando desde la mesa de la unidad o desde sus niveles, luchando por el poder. Actualmente no es el poder, ni es una elección, es la libertad de todos los venezolanos. Cambio. Me copiaron y ya terminé mi exposición y estoy dispuesto para las preguntas. Sí, contraalmirante, lo copiamos y de verdad que estamos muy complacidos. Ya estamos listos para las preguntas que van a ir llegando. Por aquí me llegó una pregunta vía el internet y nos gustaría también que usted nos la contestara. Hay otras que van a venir en bloque, está Carla y están los otros moderadores terminando de prepararla. Una de ellas que voy a hacer yo es: entonces, si los militares que eran tenientes en aquel momento y ahora son generales, han sido adoctrinados con todo este movimiento de la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperamos que haya una ruptura
de ese hilo de la izquierda dentro de las Fuerzas Armadas y nos apoyen en este momento que necesitamos a esas Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos provocar una implosión militar si la gran mayoría de ellas, bueno, han dicho que están con ellos, aunque hay muchos rumores de que no es así? ¿Qué piensa usted sobre esto? Cambio. Gracias, muy importante su pregunta y esto podría ayudar, en mi opinión, a desmontar o despejar una conducta y una opinión pública ciudadana adversa. Nosotros, o yo particularmente, tengo contacto con militares de varios niveles, todavía en el exilio, o sea, todavía fuera del país, porque no estoy exilado, yo estoy fuera del país. En donde estoy bajo condición legal. No he violado ninguna ley extranjera, ni he violado ninguna ley venezolana, solamente que no regresé porque me están esperando para meterme preso e imputarme de unos muertos y unos fallecidos y unos hechos del cual yo no soy responsable. Esa es la razón por la cual estoy fuera. Mi casa fue allanada la noche del 12, ingresaron a mi hogar, estaba mi esposa sola, 16 policías o militares o DICIT, del Cuerpo de Seguridad, registraron toda la casa, se llevaron todo lo que quisieron llevarse, citaron a mi señora a Ladín, por supuesto fui un abogado a representarla porque yo no consideré que ella debería ir. Escuché todo lo que ocurrió en mi casa por teléfono, a través de internet esa noche, porque teníamos un dispositivo para permitirme a mí escuchar e informar vía Twitter todo lo que estaba ocurriendo en mi casa la noche del allanamiento. ¿Qué pasa con los militares? Hay 1.200 generales de ese grupo que se alzaron en el 92. 1.200. Y hay aproximadamente 55.000 oficiales de coronel hacia abajo. Óigame bien, 55.000 oficiales. El resto son efectivos militares de tropa y suboficiales que, violando la ley orgánica de la Fuerza Armada, el presidente Chávez les confirió el título y grado de oficial. Eso introdujo una ruptura interna donde nadie hace caso, no le hacen caso a los oficiales, son chismosos, son sapos del gobierno, y entonces la estructura de mando y jerarquía en la Fuerza Armada está rota. Por eso es que muchas personas critican y hablan sin saber el efecto destructivo que el gobierno cubano y el gobierno de Hugo Chávez, con los generales alzados en el año 92, acabaron con la institución. Sin embargo, hay una corriente nacionalista que emerge entre los jóvenes oficiales opuestas a Maduro y opuestas a la presencia de los cubanos y otros militares extranjeros en Venezuela. Una cosa es protestar con una bandera y otra cosa es salir a la calle solo con un fusil o con una pistola, porque los matan. Entonces ahí lo que hay es un miedo colectivo también frente a la realidad. Me preguntarán algunos, bueno, ¿y por qué agreden a los estudiantes? Es muy cierto, pero los que agreden a los estudiantes es una minoría de la Guardia Nacional que no llega a 2.000 personas, y las Fuerzas Armadas son más de 100.000 hombres en armas. Algunos de ellos, o la mayoría, desarmados. Digo desarmados porque no tienen ni el armamento, ni tienen la munición para utilizar ese armamento. Los soldados vienen de la clase civil más pobre, catequizados y orientados por cubanos que forman parte del adiestramiento de los militares jóvenes, inclusive los cadetes de las escuelas militares. Lo que procede, lo que yo recomiendo y lo que yo siempre he dicho y lo que yo creo que va a ocurrir en un 90% de certeza, es que los jóvenes militares van a desconocer al gobierno nacional, van a desconocer al mando de los generales almirantes y se van a unir a los jóvenes en la calle. Pero eso no es tan fácil, eso hay que coordinarlo. Entonces, en las regiones, los estudiantes, las madres, las esposas, los hijos, los padres, tienen que hablar con los militares que consigan en la calle, tienen que hablar con todo militar que se consigan, porque ellos están seguros, o por lo menos creen,
que pueden unirse a los estudiantes, pero saben que hay un rechazo masivo de los políticos en la mesa de unidad, que no quieren nada militar, que todos quieren que sea constitucional, y resulta que constitucional no va a haber nada, porque constitucional es el 350, la elección o el referendo revocatorio. Y en esas circunstancias, vía CNE, corrompido y vendido a la mayoría de las personas que participan en un proceso electoral, no va a haber solución. Y le vamos a dar un viso democrático a una democracia que no existe. Lo que ocurrió con el diálogo. El diálogo sentó en una mesa a un grupo de venezolanos muy ilustres, respetuosos, perfectos, a discutir con el gobierno totalitario de Cuba en la persona de Maduro y los que estaban ahí sentados. Se sentaron a discutir, se dijeron barriga verde, todo lo que quisieron decirse. Al día siguiente, o mejor dicho, esa misma noche, Maduro dijo, el gobierno no va a cambiar y no hay ningún tipo de concesión para pacificar el país o para pacificar la violencia civil. Aquí se cumple lo que dice el gobierno. Entonces, ese diálogo que hizo confundió a los venezolanos, intentó disminuir la fuerza estudiantil por el diálogo. Los partidos que tienen juventud de los partidos apoyaron a la mesa de la unidad, y los partidos que no estaban en la mesa de la unidad, algunos apoyaron la violencia estudiantil y otros se quedaron con la boca callada. ¿Qué significa? La oposición política está desarticulada y no está integrada a un objetivo de libertad, que es lo que yo quiero enfatizar esta noche. Por lo tanto, ¿cómo hacer? Que es la pregunta y mi respuesta. ¿Cómo hacer para que esos militares se incorporen a la lucha? Hablar con ellos, mandarle mensajes, saturar los medios de comunicación, no para mandarle florecitas ni para mandarle lo que ustedes quieran regalarle, porque al militar no se le debe regalar nada, porque la función es la defensa del territorio y la defensa de los ciudadanos. Ningún regalo. Pero sabemos que están destruidos y que están arrinconados, amenazados por los cubanos, desarmados por el gobierno, amenazados por los grupos paramilitares, amenazados por los milicianos cubanos. Acuérdense de Angola, Mozambique y el Chad, Grenada en 1984. Entonces ese es lo que logró la mesa de diálogo. Cuando los norteamericanos y otros países demócratas del mundo, Inglaterra, Francia, España, la Unión Europea, México, Brasil, entre comillas Brasil, porque gobierna la izquierda radical y camaleónica, es la que gobierna en Brasil, del Foro de Sao Paulo, Lula y la actual presidenta, junto con Fidel Castro y otros líderes políticos de América Latina. Entonces resulta que el diálogo, cuando un país en crisis como Venezuela, fragmentado y pisoteado por la invasión cubana, que se sientan a discutir los políticos y no aparece en el diálogo el aspecto soberanía, y no aparece en el diálogo la presencia extranjera militar en el país, los otros países piensan que el gobierno está dando un paso democrático, se está sentando con la oposición y están discutiendo los problemas más importantes. Pero eso fue un adefesio del diálogo. Ahí no se discutió el problema de la represión, el asesinato de los estudiantes, el problema de los cubanos en Venezuela, el problema de los cubanos en la Fuerza Armada, el regalo de petróleo a Cuba que maneja la presencia de notarios, profesores, deportistas, milicianos, médicos incapaces en el territorio. Eso no se discutió. Y resulta que para el extranjero quedó como algo positivo sentarse a discutir. ¿Quiénes obligaron al gobierno a sentarse a discutir? Los estudiantes con su protesta sangrienta y de sacrificio. Los que integran la mesa de la unidad no han sacrificado ni siquiera un desayuno o un almuerzo. No han sacrificado nada. Mantienen la misma línea de conducta frente a la invasión de Fidel Castro y frente a la toma de las instituciones por fuerzas militares extranjeras y políticas. Entonces, ese fue un diálogo que fue otra traición a la patria. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, esos señores son unos traidores.
Bueno, estamos con el vicealmirante Mario Iván Carratú a través de Venezuela SOS. Rapidito, por ahí me llega otra pregunta y es acerca de si Ochoa Antich estaba esperando el golpe de estado de Hugo Chávez para inmediatamente contrarrestarlo con otro contragolpe. Cambio. El alto mando militar de 1992 estaba dirigido por el ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich. Desde hacía 4 o 5 meses yo le había manifestado al presidente Pérez mi desconfianza en la actitud y en la forma como se conducía el ministro frente a la estructura militar en Venezuela. El presidente Pérez era amigo de la familia del mayor Ochoa Briceño, padres de la familia de los hijos Ochoa, Enrique Ochoa, dirigente del MAS, Fernando Ochoa, militar, y el otro Ochoa, que creo que falleció, era un embajador de carrera, que fue el embajador que abandonó la embajada de Nicaragua en 1980-87, cuando el grupo sandinista tomó la embajada venezolana y él se fue por una ventana y abandonó la embajada. O sea que es una familia controversial, pero particularmente para mí, el general Ochoa Antich sabía de la conspiración, participó de una manera en la conspiración y estaba esperando la caída del presidente Pérez para tomar medidas. En ese grupo de civiles notables que estaban en la conspiración, puedo nombrarles a todos: Arturo Urla Pietri, Escobar Salón, Mario Moronta, a Don Vivas Terán, Rodríguez Corro, fallecido, gran parte del Partido Acción Democrática, todo el partido COPEI, toda la izquierda venezolana esperaban la caída de Pérez. Y favorablemente esa noche salimos del palacio, o sea, salió el presidente, salí yo, fue a la televisión, y en el discurso que dio el presidente a las 1 de la mañana, prácticamente derrotó la rebelión militar, que era parte de una conjura. Enfáticamente, sí sabía, sí conocía, y para mí un traidor también. ¿Hay alguna pregunta adicional? Sí, tenemos preguntas adicionales. Carla, si estás por allí, sí, tenemos otras preguntas adicionales. Un segundo, mi contraalmirante, ya estamos aquí con usted. Muchas gracias, espero por aquí a la orden para responder las preguntas que ustedes tengan. Vicealmirante, yo soy uno de los moderadores del canal y quisiera hacerle una pregunta que tengo por acá, ¿no? Me están preguntando, vicealmirante, ¿qué mensaje de aliento usted le puede dar a la sociedad civil que se encuentra ahorita en estos momentos un tanto apática y no se ha sumado al movimiento de resistencia o al movimiento estudiantil que ha surgido en Venezuela, que es muy importante? Entonces quisiéramos que usted nos diera un gran mensaje de aliento para todas esas personas jóvenes, amas de casa. Hola, ¿cómo están? Por aquí estoy. Bueno, vicealmirante, aquí en el Twitter tengo varias preguntas, muchas de ellas ya fueron respondidas. Sin embargo, le voy a decir rápidamente las 1, 2, 3, 5 preguntas que se formularon por Twitter. Y bueno, estas son. La primera es una pregunta. ¿Mantiene usted comunicación con militares activos? De ser así, ¿cree usted que estén dispuestos a reivindicarse como venezolanos? Esa es la primera. La segunda, ¿qué tipo de acciones considera usted que debemos coordinar para debilitar el gobierno? La tercera es, consciente de que estamos en el proceso irreversible, ¿qué fórmula podríamos tener para acelerar el proceso? Y la última, si sin militares, o mejor dicho, con militares en contra, ¿cómo y en dónde podríamos actuar? Tenemos una más aquí que es sobre los campamentos y dice, ¿qué opina usted de los campamentos libertarios de los estudiantes? ¿Cree usted que deben cortarse de los suplementos? Esas son las preguntas que se hicieron en Twitter y bueno, muchísimas gracias a todos los usuarios por sus preguntas en el Twitter de @ZVenezuelaSOS y muchísimas gracias a ustedes, vicealmirante, por poderles responder. Aquí lo dejo el canal libre para su respuesta. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta y servir de mediadora entre los ciudadanos que me escuchen y ustedes como moderadores del programa. Respondo a una pregunta que me hizo fuera de esta serie de preguntas que usted me hace. El problema venezolano no son los militares exclusivamente, no son los ciudadanos exclusivamente, no son los partidos políticos de oposición, no son los profesionales técnicos, no son las universidades. El problema es que en Venezuela existe que las élites políticas o los actores sociopolíticos de una sociedad democrática que está siendo destruida no puede actuar independientemente y por intereses secundarios. Por ejemplo, Fede Cámaras, ¿qué hace en la lucha contra la dictadura? Las comunidades cristianas que hay en Venezuela, las universidades todas unidas, ponen los estudiantes, pero los profesores y cuerpos de investigadores y directivos de las universidades, aparecen 2 o 3 directores, rectores, los rectores académicos, los rectores administrativos, pero en la Universidad Central hay más o menos 10.000 profesores. ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué no participan con los estudiantes en la expresión civil en defensa de la libertad? Lo que quiero decirles, los militares, las amas de casa, los ciudadanos, los estudiantes, los partidos políticos, todo desarticulado. Quienes se centran en la mesa de unidad, y no quiero hablar de la mesa de unidad porque no quiero hacer papilla de algo que ya no existe. ¿Quiénes integran la mesa de unidad? Algunos partidos políticos, pero esos partidos políticos tienen militancia en el interior, y en el interior esos partidos políticos no apoyan a los estudiantes, porque la línea directiva del mando político de Caracas no viola el proceso federal que hay en Venezuela, porque no somos un Estado federal, y si somos un Estado federal para descentralización económica, también somos descentralizados para la autoridad política y ejecutiva del Estado, pero los partidos políticos no permiten que los ciudadanos en el interior apoyen a los estudiantes. Después, los grupos de estudiantes que pertenecen a partidos políticos, unos van y apoyan la revuelta estudiantil, la resistencia estudiantil, y otros no la apoyan. En la Universidad Central de Venezuela hay 70.000 estudiantes, en la Universidad Carabobo hay 50.000, en la Universidad de los Andes hay algo parecido. Entonces resulta que la fuerza civil que quiere democracia no se ha integrado, y los ciudadanos ven a los estudiantes en la calle, lo ven como héroes, lo ven participando, comentan mucho de los estudiantes, pero no se acercan a participar en la lucha estudiantil. Unos no les gustan las barricadas y no saben que lo que tienen es la barricada en la cabeza, en la comida, en el estómago, en los hospitales, porque no tienen insumos para mantenerse, y critican una barricada, que no llego temprano al trabajo, o no puedo ir a mi trabajo, o no puedo llegar a mi niño al colegio. Bueno, no lo lleves al colegio, no vayas a trabajar, es una lucha por la libertad, hay que arriesgarse y hay que lanzarse a la calle todos. Ahora con el problema educativo, le están metiendo a los muchachos una educación comunista, le están lavando el cerebro, están transformando a los jóvenes venezolanos desde la primaria. Y a mí me sorprende y me asalta la duda y la molestia cuando padres y madres se preguntan que no les importa que le den educación comunista a sus hijos con tal de tenerlos ocupados en el colegio. Resulta que van a perder los muchachos. Dentro de 10 o 11 años esos muchachos son milicianos cubanos y van a ser enemigos de las familias y enemigos de los padres, porque ya tienen el cerebro lavado con una costumbre ya probada en África, probada en Cuba por 54 años, probada en la Unión Soviética por casi 80 años, donde le cambian, en Alemania de Hitler también, le cambian la mentalidad del joven. Entonces yo no entiendo cómo los padres están defendiendo en un escritorio, en un Twitter, pero no van a los colegios a defender a sus muchachos, a sus hijos. Igualmente pasa con los militares, no lo quiero dejar de criticar, ellos tampoco saben que sus hijos van a estar manejados y van a estar transformados. Todo eso hay que hacerlo público y buscar la unión, la integración. Aquí no es el momento de COPEI, Acción Democrática, Primero Justicia, María Corina, López, Capriles, Ramos Ayud. Aquí el momento es de la libertad y todos debemos alzar la bandera nacional para indicar que estamos luchando por la República de Venezuela,
por los derechos civiles. Esta es una segunda independencia. La primera fue en 1811, después vino la guerra de independencia, 13 años fratricida, después vino la guerra federal de 1858, en un siglo XIX turbulento, y nosotros en este siglo que pasó, el siglo XX y en el comienzo del siglo XXI, entregamos a Cuba la libertad de Venezuela. Entonces no es un problema de militares, no es un problema solamente de civiles, no es un problema solamente de partidos, no es un problema de la Iglesia Católica, de la comunidad cristiana, es un problema de todo lo que vivimos en ese territorio, de los que están fuera, de los que están exilados o tuvieron que abandonar el país, inclusive ilegalmente. Si nosotros no nos unimos para defender el país, no va a venir nadie. Entonces resulta que el problema ahorita no es de los partidos. A mí me molesta sobremanera cuando me están diciendo que la solución está de López, que está preso. Bueno, López está preso, así está preso Simonovi, así están presos los comisarios y a los muertos. ¿Cuántos estudiantes han muerto? Se preocupan más por la muerte de un teniente del ejército asesino de cuando el golpe del 92, y se preocupan, y grandes titulares y la gente mandando cantidades de Twitter, pero ninguno o muy poco se ocupan de la cantidad de muertos, fallecidos, humillados, violados, niñas violadas, pisoteadas por militares venezolanos y militares de otras partes, presumiblemente cubanos. Entonces nosotros tenemos que definirnos qué queremos. Vamos a seguir aguantando que no haya harina-pan, que aquí es supermercado hoy, que dónde compro la caraota, que dónde me compro arroz, o le damos una patada a la mesa y salimos de una vez a la calle a acabar con esta vaina que nos está destruyendo como ciudadanos y como país. Nosotros somos 26 millones, los militares son 100.000 solamente, la mayoría de ellos desarmados, también asustados y atemorizados, porque la destrucción, así como ha sido en el sector civil, así también es en el sector militar. 20, 30 están peleando en la avenida principal de Santa Fe hacia Cumbre Curumo, Prado del Este, y hay más de 30.000, 40.000 vehículos en la cola esperando que liberen la barricada para ellos pasar. ¿Y por qué esos carajos no se salen de los carros y se unen a la lucha? Es que vale más un carro que la libertad. Es que vale más un carro que la libertad de mi hijo y la educación de mis hijos. Casi todas esas personas son padres de familia, y les han quitado la propiedad y les han quitado el trabajo y están viviendo de migajas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Vamos a esperar que 4 militares cobardes se alcen? ¿O 4 militares traidores? Coño, somos 26 millones de personas que estamos sufriendo todos los días esa vaina. ¿Y estamos esperando qué? Voy a responder otra pregunta. El gobierno se está debilitando, los militares tendrán que reivindicarse o acabamos con las Fuerzas Armadas, no hay otra. Es una lucha por la existencia y la libertad de los venezolanos. Repito, somos 26 millones de venezolanos aparentemente, a lo mejor somos menos, porque también hay mentirillas ahí en el Consejo Electoral, etcétera, etcétera, pero somos un volumen importante de ciudadanos que queremos la libertad. Estamos esperando que los cerros bajen. Coño, el problema no es de los cerros, el problema es de todos los venezolanos, de la clase media alta y la clase adinerada, los que tienen poder económico, los que tienen poder y capital para perder y para invertir en el crecimiento del país. No es un problema de los cerros han tenido una mala vida por muchos años. Quizás en este periodo ellos se han visto reivindicados por el gobierno traidor y lo ha engañado, porque además que son pobres, tienen un nivel educativo que no les permite a algunos, no todos, a algunos, entender la realidad del comunismo moderno y cómo el comunismo acaba con la familia, acaba con la estructura social, acaba con el empresariado, acaba con la economía familiar, acaba con los padres y las madres que luchan por sus hijos y acaba con los ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Seguimos esperando que venga López, María Corina, y en una marchita, o Iván Carratú, o Alberto Franceschi, que convoquemos una marchita para que llegue al Tribunal Supremo o al Consejo Nacional Electoral, para que el mundo se dé cuenta que estamos marchando. Y seguimos pasando hambre, seguimos sufriendo de la indolencia y del latrocinio de un gobierno totalitario y asesino. La vaina no son juegos, tenemos que despertar de eso. Los militares que se vayan para el carajo, se van,
creamos las milicias venezolanas de estudiantes, pero acabamos con esa clase militar traidora entonces. Pero no podemos estar en la culpa de los militares, que son unos cagones, y nosotros también, y no nos unimos. El problema no es de militares, el problema es de ciudadanos y la libertad. Y quien no entienda eso está entregando el país, y estamos contribuyendo para que ellos acaben con el país. Cambio. Gracias, Carla y Navi y otros moderadores del programa. Primero que todo, tengo que agradecerles la oportunidad que me han dado para comunicarme con ustedes. Espero que no sea la última. Espero que podamos discutir otros temas más importantes del país, no solamente el tema de política actual, sino el problema de la reconstrucción del país y quiénes son las personas que podrían llevar adelante la reconstrucción del país. Al país hay que hacerlo de nuevo, acabar con las élites políticas que nos llevaron a esto y acabar con los traidores, literalmente acabar, no me refiero a eliminar físicamente, acabarle de las funciones de poder y reducir la prisión a todas las personas que han violado la Constitución, que han robado y que han asesinado en Venezuela. Eso no se puede perdonar ni se puede negociar. La segunda cosa que le quiero decir es que me disculpan si se me salió alguna palabra fuerte, alguna grosería, porque soy venezolano, también tengo sangre caliente y en alguna oportunidad la impotencia y lo que he conocido y lo que he vivido me lleva a expresarse algunas veces de manera prosaica. Pero le pido disculpas a todos, especialmente a las damas y a las personas mayores que yo, porque no es normal que yo me exprese de esa manera, pero... Bueno, saludos una vez más por aquí, Carla Panín, moderadora de el Venezuela SOS. Al parecer, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina tiene ciertos problemas de conexión. Estamos tratando de trabajar en eso. Bueno, si nos esperan un segundito, con un poquito de paciencia, como verán, bueno, todo esto es en vivo. Bueno, gracias nuevamente, me quiero despedir, sé que hay problemas de conexión, gracias a Carla, gracias a Nevi, a todos los que me escucharon, estoy a la orden, acepto críticas, acepto que no estén de acuerdo conmigo, pero mi visión sobre el país es esa, toda mi vida luchando y viviendo en libertad, y me apena que estemos perdiendo la libertad por no unirnos, organizarnos e identificar cuál es el objetivo. El objetivo nuestro no es otro, no es electoral ya, no es de concejales, no es de diputados, no es de espacios, y ustedes en el Táchira tienen que evitar que esas elecciones se lleven a cabo porque están desconociendo la voluntad popular. No es que prefiera o no al alcalde preso o al... Es que hay que defender la Constitución y los valores del ciudadano como elector. Gracias, buenas noches, un abrazo. Si hay otra pregunta, estoy dispuesto a responderla. Ok, vicealmirante, buenas noches. Tengo por aquí una última pregunta. ¿Qué hubiese hecho usted si en este momento fuese un militar activo, viendo toda la cantidad de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela? Muchas gracias. Importante la pregunta, frente al totalitarismo no se puede actuar individualmente. Si yo hubiese sido militar desde que llegó al poder Hugo Chávez, yo hubiese coordinado un peo interno o hubiese renunciado a las Fuerzas Armadas y me retiro. Porque ningún militar, ningún ciudadano puede permitir que ocurra lo que está ocurriendo, que se sucedan los eventos que han ocurrido durante 14 años. Pero no solamente, repito, la culpa de los militares. ¿Quiénes llevaron al poder a Hugo Chávez? ¿Quiénes permitieron que se violara la Constitución y se cambiara la estructura del Estado? ¿Quiénes permitieron una nueva Corte Suprema de Justicia, que son 30 magistrados, Tribunal Supremo de Justicia, 30 magistrados chavistas, hijos de guerrilleros y guerrilleros? ¿Quiénes? Los militares. ¿Quiénes permitieron los gobernadores y alcaldes chavistas? ¿Quiénes permitieron el robo del país y el asesinato y la desaparición de la democracia? Los militares solamente. ¿Qué partidos conspiraron para tumbar a Pérez? ¿Qué partidos se cuadraron con Chávez cuando era candidato presidencial? ¿Cuáles negociaron con Chávez en la presidencia? ¿Quiénes negociaron la pérdida paulatina y sistemática de los valores democráticos de derechos civiles? No fueron los militares salieron hace 4 años. Antes no habían salido los militares a intervenir. Eso no quiere decir que yo los defienda. Ojo, no los defiendo. Y si hubiese sido militar, o armo un rollo, o me voy a la Fuerza Armada, como señal de protesta.
Yo estuve desde 1992 hasta el 12 de febrero de este año luchando por Venezuela desde mi posición civil, ciudadana. Me diría a los militares, ¿quiénes me vetaron a mí para que no fuera a hablar de los medios? ¿Quiénes me impidieron escribir en los medios de comunicación? ¿Quiénes me silenciaron? No fueron los militares, no fue Chávez, fueron los partidos venezolanos de oposición que no querían que una persona como yo, militar, conociendo todo lo que pasó, le explicara a los ciudadanos las trampas, las ventas, las traiciones que desde el sector político venezolano. Entonces, eso es lo que puedo decirles, y lamentablemente es una realidad. Un solo palo no hace montaña y un solo militar tampoco. Por eso necesitamos la unión de la mayor cantidad de ciudadanos para luchar por la libertad y contra la presencia extranjera en nuestro territorio. No para defender un partido político, ni una elección, ni un candidato, ni un voto. Ya los votos se saturaron. 19 elecciones y no logramos una respuesta democrática en ningún momento. No sé si me escuchen, voy a terminar esta noche diciendo lo siguiente como última parte de mi intervención. Nosotros los ciudadanos venezolanos tenemos que rebelarnos, pasar a la resistencia armada o la violencia política para despejar nuestro territorio de todas las personas traidoras y de las fuerzas extranjeras del mar. Si no hacemos eso, estamos haciéndole un juego al totalitarismo, a Cuba, a los y a toda la pandilla, la serie de bandidos que han estado robando a los venezolanos. Es una lucha de vida o muerte y en esas circunstancias no podemos ceder ni un espacio. Rebelión, resistencia contra el totalitarismo y los cubanos en Venezuela. Bueno, estamos realmente agradecidos por esa visita y esa exposición y ese gran mensaje que nos ha dado el almirante Iván Carratú esta noche a través de Venezuela SOS. Gracias a cada uno de ustedes, los oyentes, a cada uno de los moderadores de la red de canales Celo por habernos acompañado, la gente del Ustream, la gente de Twitter y bueno, y todos los que hicieron posible el cual el vicealmirante estuviera aquí esta noche. Estamos eternamente agradecidos y recuerden sus palabras y el mensaje. El pueblo tiene que responder y este es el momento. Por aquí les habló Navy Seal. Gracias a todos por estar aquí. Venezuela SOS, muy buenas noches. Gracias. Gracias, Carla, y gracias a Navy Seal y a las personas que moderaron el programa. Repito nuevamente, estoy a la orden para cualquier otra intervención o pregunta que quieran hacerme de cualquier duda de lo militar. Yo sigo trabajando desde donde esté, en función del país y en función de su libertad. No todo el mundo piensa igual que yo, no todo el mundo cree que la solución es lo que yo digo, pero uniendo voluntades y apartando las ambiciones personales, yo creo que podemos converger en una acción combinada de los venezolanos. Primero, resistencia. Y tercero, resistencia. Gracias, buenas noches, un abrazo para todos. Dios los bendiga.